Ok, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está Glenda? Hola, Glenda. Muy bien. Muy bien. Hola. Muchas gracias Mucho gusto. por venir. We're doing a little bit something different today. Estamos haciendo algo diferente hoy. As you can see on the screen there, what we're talking about. Usted puede ver en la pantalla de un lado de lo que vamos a hablar o lo que estamos hablando. First, there's some immigration news. Primero hay algunas noticias de inmigración. Everybody knows what TPS is. Todo el mundo sabe lo que el TPS es. It's temporary protected status. Es un estatus de protección temporario. It's kind of like DACA. Es parecido a DACA. It's for certain countries. Es para ciertos países. El Salvador is the main one. El Salvador es el principal. If you entered the United States illegally, Si usted entró a los Estados Unidos ilegalmente, or even if you entered legally, o igual y también si entró legalmente, before 1999, antes de 1999, and you've been here ever since, y ha estado en los Estados Unidos desde entonces, and you haven't had any problems with the police, y no ha tenido ningún problema con la policía, you could apply for something called TPS, usted puede aplicar por algo que se llama TPS, and that gives you a work permit. y le da un permiso de trabajo. It's good for 2 years. Es bueno por 2 años. Or 18 months, anyway. And you have to renew it. Ahí tiene que renovarlo. And it lets you stay in the United States and work and enjoy the United States. Y le permite estar en los Estados Unidos y disfrutarlo. And this program has been going on for about almost 20 years. Y este programa ha estado activo por alrededor de 20 años. And hundreds of thousands of people are in it. Y hay cientos y miles de personas en este programa. And I think Nepal and Syria and El Salvador and Honduras and a couple other countries are included. Los países que mencionó él ahorita y otros países están incluidos. And but guess what Trump did? Pero ¿qué cree que Trump hizo? Trump didn't like it. Trump no le gustaba. Even though all these applications generate a lot of money for the government. Igual y aunque todas estas aplicaciones generan mucho dinero para el gobierno, Trump canceled it. Trump lo canceló. And it made a lot of people eligible for arrest and deportation. Y esto hizo a mucha gente elegible para un arresto y una deportación. Well, a lot of people sued the government. Mucha gente demandó al gobierno. And they said this is wrong to cancel it. Y argumentó que estaba equivocado cancelarlo. And the reason that Trump is canceling it is not a good reason. Y la razón por la que Trump quería cancelarlo no era una buena razón. And we know why Trump canceled it. Y ya sabemos por qué Trump lo canceló. Because he's a racist piece of shit. Porque él es muy racista. And so they took it to a judge. Esto lo tomó ante un juez. And the judge ruled in favor of all the people who are in TPS. Y el juez votó en favor de la gente que tiene el TPS. And so TPS is good again. Así que el TPS está activo otra vez o es bueno otra vez. And so the government has to continue to receive TPS renewal applications. Así que el gobierno tiene que continuar recibiendo aplicaciones para la renovación del TPS. It's like funny, I've heard this story before somewhere. Es chistoso, él escuchó esta historia en algún otro lugar antes. Sounds a lot like what happened with DACA. Suena como lo que pasó con DACA. Right? And so nobody knows exactly how it's going to work. Nadie sabe exactamente cómo va a funcionar. Or when you can apply to renew it. O cuándo puede aplicar para la renovación. Or how long it'll take to get it renewed. O cuánto tiempo va a tomarse para que lo pueda renovar. But TPS is good again. Pero el TPS está vivo todavía. So most of the people that I renewed TPS for are Salvadoreños. La mayoría de la gente que renueva el TPS es para los salvadoreños. So give us a call if you need to renew, if you had TPS and if you need to renew TPS. Así que llámenos si usted tiene el TPS y necesita renovarlo. This is good news. Estas son buenas noticias. Segundo, is what this is about. Es sobre lo que esto va a hablar de esto. So in Gringolandia, Yeah. Okay. In Gringolandia, en Gringolandia, there's elections for presidents every 4 years. Hay elecciones para presidentes cada 4 años. So everybody who voted for Trump, he won the election November 2016.
A toda la gente que votó por Trump y ganó las elecciones en noviembre del 2016. And so we have to vote, we're going to vote again for president November 2020. Vamos a votar otra vez para las elecciones en el 2020. But every 2 years we vote for the House of Representatives. Pero cada 2 años votamos por los representantes del Congreso. And so the House of Representatives is one of the houses in the United States Congress. Los representantes del Congreso son... It's one of the houses in the House in Congress. Es una de las partes que tiene el Congreso. And we have this beautiful man. Y tenemos esta hermosa... This guy named Doug LaMalfa. Tenemos este muchacho, este señor llamado Doug LaMalfa. Doug LaMalfa. He thinks he's a cowboy. Él cree que es un ranchero. And so and he's in the House of Representatives. Él está representando las casas del Congreso. And he's the one for this area of California. Y es uno de los que representa esta área en California. From all the way up to the Oregon border. Desde la frontera de Oregon. To Redding. Redding. Red Bluff. Chico. Oroville. Paradise. Placerville. Grass Valley. Maybe, I don't think Yuba City. There's a different one in Yuba City, but Chester, Quincy, pero Grande área de norte de California, he's the representative. Él es el representante de una área muy grande en el norte de California. And he's a Republican. Y él es republicano. And he's a good friend of Trump. Y es buen amigo de Trump. And he's really dumb. Y es tonto. Like, for example, when there was that shooting in Rancho Tehama. Por ejemplo, cuando hubo la balacera o la confrontación en el Rancho Tehama. He was interviewed on TV. Ahí lo entrevistaron en la televisión. And he said that the way that we can prevent school shootings. Y él dijo que una manera de prevenir las balaceras en las escuelas is to give more guns to the teachers. Es dándoles más armas a los maestros. Which is the stupidest thing I've ever heard in my life. Lo que es la cosa más estúpida que él ha escuchado en su vida. Because if you were a student like I was a student. Porque si usted es un estudiante así como él lo fue. A teacher is going to shoot. A teacher would have shot me as their student if teachers could have had guns. El maestro le hubiera disparado a él así como estudiante. Because I was hell on my teachers. I was very difficult on my teachers. Él era especial con sus maestros. And I'm sure some of your kids are the same. Y él está seguro que uno de sus hijos son iguales. But this guy is crazy. Pero esta persona está loca. And he's dumb. Y tonto. Just like Trump. Igual que Trump. But this election year, este año en las elecciones, we have the best chance of replacing him. Tenemos la mejor oportunidad para reemplazarlo. With a Democrat. Con el Partido Demócrata. With this nice lady. Con esta linda persona. If you've been to my office, you've seen her sign. Si usted ha venido a nuestra oficina, usted ha visto el letrero. Her name is Audrey Denney. Su nombre es Audrey Denney. She's a Democrat. Es demócrata. And she's very nice. Es muy amable. She's very smart. Y muy lista. She's a teacher at Chico State. Ella es maestra en la Universidad de Chico. Her family owned a farm and a ranch, and her family was in the agriculture business here in the area. Su familia tiene un rancho y son agricultores y tienen su farm aquí en esta región. She was born and raised in this area. Ella creció, nació y se desarrolló en esta área. She lives in Chico. Vive en Chico. And she's got a very good chance of beating Doug LaMalfa. Y ella tiene una muy buena oportunidad de ganarle a Doug LaMalfa. So how do we beat Doug LaMalfa? So ¿cómo podemos vencerlo? And well, just to keep in mind, the House of Representatives are the people who write the laws. Solamente para que lo tenga en cuenta, la gente que está en el Congreso son las gentes que escriben o diseñan las leyes. Who have the power to pass the DREAM Act. Que tienen el poder de pasar como lo que es el DACA. Who have the power to grant amnesty. Los que tienen también el poder de poder otorgar una amnistía. Who have the power to make it easier for people to get green cards. Y también pueden ayudar a hacer
leyes que puedan ayudarle a obtener más fácil una tarjeta de residencia. And there's a very good chance that Democrats can take back control of Congress this year. Y hay una muy buena oportunidad que los demócratas puedan tomar otra vez el control del Congreso este año. Now, I know what you're asking yourselves. Y él sabe qué es lo que usted se está How preguntando. can we do this? ¿Cómo podemos hacer esto? Well, in Gringolandia, Um, we can vote, Aquí en Gringolandia podemos votar, and just like in Mexico. igual que en México. And it could be corrupt a little bit like Mexico, but I don't know. But we can vote, Puede votar and we should vote. y debemos votar. And the day to vote is November 6, 2018. Y el día de las votaciones es el día 6 de noviembre. I'm losing my mind. Day to Bueno, vote. va a rectificar, pero no está seguro. I think it's November 6th, Ah, Election Day. Yeah, November 6th. Sorry, I should know this better. ok, Anyway, it's November 6th. es el 6 de noviembre. Now, can you just walk in to vote anywhere? Usted solamente puede ir y votar en cualquier No, you lugar. have to register to vote. No, usted debe de registrarse para votar. So, how do you register to vote? ¿Cómo se registra para votar? Well, I have the registration forms Él tiene los formularios para registrarse y que pueda votar. here at my office. Aquí en la oficina, Now, who can vote? ¿a quién puede votar? Any U.S. citizen O los ciudadanos americanos who's over 18. que sean mayores de 18 años. So, how do you register? ¿Cómo se registran? You come to my office and you fill out one of these forms. Usted viene aquí a la oficina y llena este formulario And then on November 6th, y el 6 de noviembre you actually go and vote. usted va y vota. So, if you have to vote on November 6th, Si usted tiene que votar en noviembre you 6, guys are all asking yourself this question. ustedes se están haciendo esta pregunta. What's the last day that I can register? ¿Cuándo es el último día que me puedo registrar? October 22nd. Es el 22 de octubre. They have to receive your registration by October 22nd. Ellos tienen que recibir su registración para octubre 22. So are we going to wait until October 22nd to register? No. No, we're going to register right now. So no vamos a esperar hasta octubre 22 para que se registre. So all you Tien- people who are watching right now, Toda la gente que ahorita está viendo este video, who I got citizenship for you, que les ha ayudado él con la ciudadanía who I helped, y que les ayudó, who we went down to Sacramento, que fueron con él a and we did the Sacramento, interview together, hicieron la entrevista and you juntos got those 6 out of 10 questions right. y obtuvieron 6 respuestas buenas de las 10 que le And you preguntaron. went to the swearing-in ceremony. Y usted juró ya en la ceremonia You are now citizens. y usted ya es un ciudadano americano. You can vote. Usted puede votar. Not only can you vote, No solo que puede votar, you must vote. usted debe votar. Because all you people who are citizens now, Porque toda la gente que ahorita o que ya son ciudadanos, you're a citizen because you were first an immigrant. usted es ciudadano ahora porque primero fue un inmigrante. And we are going to be nice immigrants. Así que tenemos que ser buenos inmigrantes. And we're going to take the position that we want more immigrants to be able to come to the United States. Y tenemos que tomar la posición de que haya más inmigrantes que puedan venir a los Estados Unidos. Just like you did. Igual como usted lo hizo. We're not going to be bad immigrants. No vamos a ser malos inmigrantes. We're not going to close the door behind us. No vamos a cerrar la puerta detrás de nosotros. That's not nice. Eso no sería bueno. And so what else should we do to make it more appealing for people to come in and register to vote with me? Should we give them a little extra incentive? I don't know if you want to. Okay, so everybody who comes in and registers to vote with me, Todas las personas que vengan y se registren para votar con él, who has never registered to vote before, quien nunca se ha registrado antes para votar, I give you an incentive. él les va a dar un premio. And that's good for one taquito from mi taquito. Just one? Just one. Ok, les va a dar un taquito de mi taquito I'm not made of taquería. money. Not made of money. Mi taquito is a beautiful, delicious taco stand right down the street from my office on the Esplanade in Chico. Mi taquito es una taquería muy cerquita de la oficina donde toda la comida está muy rica. And I just had their food today. It was very delicioso, muy That's delicioso. true. And street tacos con pollo, con onion, and sin cilantro, sin queso, porque tengo un pancito, Pancita. pancita, Mm. pancita, tengo un pancita. It was delicious.
and they have it's good food. But if you register to vote, you get a taquito, a street taquito. Si usted se registra para votar, va a obtener como premio un taco de la taquería. And Mi taquito. mi taquito. And then if you also vote on November 6th, Y también si usted vota el 6 de noviembre, we can do another incentive then. entonces también le va a dar otro premio. But today is October 4th. Pero hoy es 4 de octubre We have a little over 2 weeks y tenemos solamente un poquito más For- de 2 semanas for you to come to my office. para que usted pueda venir aquí a la oficina. So please be a good immigrant. Por favor, sea un buen inmigrante. And if you're a U.S. citizen, if you were born here and you're not an immigrant and you're watching this, come in and you've never registered to vote, come in and register to vote with me. Y también si usted nació dentro de los Estados Unidos y es ciudadano americano y nunca ha votado antes, también puede hacer lo mismo, puede venir aquí a la oficina y registrarse con él para votar. Gringos son bienvenidos también, ¿verdad? Así es. Muy bien. Okay, so that's all for today. Eso es todo por hoy. Again, Audrey Denney, Otra vez, Andrew Denney. she volunteered and she went to Guatemala and helped kids with agriculture when she was in college. Ella fue voluntaria cuando estaba en el colegio y fue a Guatemala a ayudar a la gente allá en agricultura. And I think she speaks Spanish. Y él cree que ella también habla español. And she's for immigration. This is her page. She's in favor of good Ella immigration está a laws. favor de los inmigrantes. Oh, Ella lo dice en su página. what's going on with the computer? Oh, whatever. Está ahí. It's tired. I'm tired. Anyway, go vote. Come in and register, and we'll see you soon, okay? Venga a registrarse para votar y lo veremos pronto. 530-715-2300, por favor, conducirse. No. Maneja. Please share. Por favor, comparta. Compartirse, por favor. Comparta el video. Hasta pronto. Hasta la próxima.